Pues muy buenas tardes, mi nombre es Laura Tia y les saludo desde el EM, Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias en Puebla. Y estoy muy contenta porque hoy voy a platicar de algo que no sé ni me atrevo a hacer, pero nuestra invitada sí lo hace y lo hace muy bien. Y hoy nos acompaña pues Marisol Robles. Marisol es la segunda ocasión que nos va a honrar, y esa es la palabra, que nos va a honrar con su historia, con su experiencia, con toda su tarea y sobre todo con su palabra a partir de la escritura diarística y de la poesía en el diplomado en Alfabetismo y Laura Centro de Producción de Lecturas, Escritura. Y bueno, como les decía, estoy transmitiendo desde Puebla. Bienvenida, Marisol, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Estaba yo tratando de compartir desde mi Facebook, pero creo que lo único que hice fue ruido y muy contenta de estar con ustedes esta tarde. Siempre es un gusto platicar contigo, Laura, y sobre todo ser parte de este proyecto que me parece pues un proyecto lleno de amor y con un propósito muy contundente, de esos proyectos que cambian vidas y que traen bienestar al mundo. Pues Marisol, esto que tú dices es un poco de lo mucho que nosotros nos llevamos en tu sesión el año anterior. Efren Calleja y yo, quienes pues estamos en LEM poniendo todo corazón, no pudimos participar como alumnos, pero sí como escuchas, y la verdad es que la tuya es una de las sesiones más emotivas y particularmente para mí es una de las sesiones pues que más me toca. Ya lo conversaremos a lo largo de este encuentro, pero este es un encuentro breve, Marisol. Vamos a tener 30 minutos para escucharte y yo he preparado 5 breves preguntas que más que preguntas son temas a partir de los cuales te voy a pedir que tú converses y nos cuentes quién es Marisol. Voy a hacer tu presentación oficial. Marisol imparte en la sesión número 9 del Diplomado en Memorias y Discursos Autobiográficos. Su sesión se llama, y tiene un nombre bellísimo, El laberinto del diario personal. ¿Quién es Marisol? Marisol es poeta y estudió en la Facultad de Letras de la Universidad Veracruzana. Es creadora del blog Diario de la Sed, a través del cual ha documentado el dolor que padece quien logra obtener una donación de riñón. Y recientemente a quien sobrevive al COVID. Ha publicado los poemarios Sombras de Luna en 1991, De Vírgenes y otras mareas en 1994, Ante Mare Undae en 1998, Por la vereda tropical en 2006 y Malherido en 2007. Marisol fue editora ejecutiva de la revista Po, hoy es presidenta de la Fundación Mario Robles Ocio. Creó el proyecto NEF, que nace del deseo de crear puentes, establecer relaciones y tejer redes de historias que lleven lo humano a la ciencia y la ciencia a lo humano. Ya nos contarás qué es el proyecto NEF, Marisol, y nos contarás también en qué consiste todo esto, por qué las navegaciones a partir del nombre de NEF, y sobre todo cuál es tu experiencia desde la poesía, desde la escritura, la narrativa y el diario personal. Y un poquito de qué trata, mejor no nos cuentes nada de qué trata tu sesión. Yo solamente voy a leer algo que tengo aquí. Mira, Marisol, cuando te conocí personalmente, porque yo te conocía ya a través de Efren Calleja, me imaginaba una Marisol. Me acuerdo que una vez te encontré sentada en un café de la Narvarte conversando con Cuauhtémoc y nos presentaron. Pero yo solamente conocía un poco de tus letras, no conocía mucho de Marisol, así que voy a aprovechar para conocerte más. Y cuando tuvimos tiempo de conversar, me regalaste este que es un diario renal. Solamente voy a leer un poquito porque mucho de lo que encontré aquí es parte de lo que tú nos compartes en tu sesión. Pero en la página 3 dice, ¿para qué sirve este diario? Así flaquito y azul como lo ves, puede ayudarte más de lo que imaginas. Hay estudios que aseguran que escribir un diario ayuda a mejorar la salud porque se canaliza el estrés. Ante un proceso de enfermedad crónica puede ser tu refugio. Eso que nadie va a entender de lo que está pasando, lo puedes escribir aquí, compartirlo con otros o volverlo a leer más adelante. Y esto me gustó mucho. Es la posibilidad de desdoblarte y abrazarte desde la escritura. Marisol, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por regalarme este que para mí ha sido un material muy lindo, muy importante, y voy con la primera pregunta. La primera palabra que yo quiero traer hoy a nuestra conversación es niñez.
y quisiera que me contaras sobre tu infancia y los personajes de tu vida. Yo sé y tú sabes que los lugares habitados son los lugares del corazón. Ese suelo en el que corrimos es nuestro. Me imagino que el tuyo no era suelo como el mío, quizá era playa, ya me contarás. Pero quiero que me cuentes un poco a partir de esto que encontré. Es un pequeño fragmento de tu poema en la revista Punto de Partida de la UNAM, se llama Subsuelo, y dice, hay un naufragio de gardenias, otra marimba que toca y desafina, rima a destiempo el jaranero, se le oxidan las décimas, irse es lo único claro, pero ¿hacia dónde? Zapatea más fuerte para que la tormenta pase, ordena los papeles y sus vestidos. Norte arriba, el pasado se abre y cae de bruces. Quisiera preguntarte, porque cuando leí todo este poema Subsuelo, pensé, esta es una imagen de tu tierra, de tu vida de infancia, del lugar que amas. Te escucho, Marisol. Sí, muchas gracias. Pues esto que se dice de infancia es destino, ¿no? Em, Creo que en mi caso la infancia tiene una presencia muy clave, tanto para mi obra como para, pues para mi hacer diario, ¿no? Con esto de la fundación, por ahí porque dice, mi padre al irse le regaló, como es este verso que dice, mi padre al irse le regaló a mi infancia, ahora se me fue la cita, tal cual, pero bueno, la infancia es muy importante y en mi caso y en lo que escribo, y los personajes de mi infancia son mi padre, que muere de insuficiencia renal y que pues una muerte a los 7 años te marca profundamente. Veracruz, ¿no? El puerto, que es innegable que sea una presencia que me marca muchísimo. Y en mi caso el suelo no era playa, sino era mármol, que era frío, ¿no? Y donde yo me tiraba de panza y a sentir las cosas, la música, y siempre como encerrada en esta casa, y la escritura. O sea, la escritura fue una gran compañía para mí desde siempre, ¿no? Desde los primeros años, mi mamá, ella es especialista en niños con problemas de aprendizaje y yo creo que tenía mucho miedo de que yo no aprendiera a leer o escribir o esto, y llenaba la casa de palabras. O sea, ponía en cama y él escribía cama, mesa. Entonces yo aprendí a leer muy chiquita. Entonces, este referente de las palabras para mí era mi ancla y eso me hacía sentir como estructura, aún en los peores momentos, poder regresar a los libros que había en casa o a las palabras, me hacían sentir que todo iba a estar estructurado, aun cuando se estuviera viniendo el mundo abajo después de la muerte de mi padre. Otra presencia muy importante en esta etapa de mi vida es Marina, que es la muchacha que me cuidaba, ¿no? Que era bellísima, una mulata de pelo rubio, rizado, y ella siempre me parecía que era una especie de maga, ¿no? En todo este imaginario que había, y siempre también estaba jugando a los barcos, ¿no? A que el medio baño de mi casa era el barco, era la cabina del barco y donde yo siempre estaba a salvo. Entonces iba estableciendo mis mecanismos para sobrevivir desde entonces, tomando siempre el imaginario de los libros y de otras lecturas y de la palabra. Y recuerdo que cuando tenía 7 años o por ahí, yo la verdad es que quería pintar, pero era muy mala pintando. Entonces yo iba a clases de pintura y mi maestro me decía, no, mira, mejor tú rellena grecas, no, ayúdame a hacer las palomitas. Iban a hacer un mural en el IMBA, que es donde yo iba a clases de pintura, y pues a mí no me seleccionaron para el mural que iban a pintar. Y empecé a tomar el taller de literatura. Estaba yo, tenía pues, 7 años. Y escribí sobre lo que para mí significaba no estar en ese mural y lo que era la pintura. Y entonces ese día imprimieron esto que yo había escrito y lo repartieron en la inauguración del mural. Así fue como me di cuenta la fuerza de la palabra y cómo podía yo pintar con palabras todo aquello que me estaba siendo quitado. Y es ahí donde como se transforma mi vida. Otra cosa muy importante también en mi infancia fue la religión. Yo vivía enfrente de una iglesia católica, ¿no? Entonces, pues me tocaban las misas de las 7, de las 11, ¿no? Y
pues lo estás viendo enfrente, entonces también era como una referencia muy fuerte, los mosquiteros, el calor, ¿no? La marimba. Y bueno, hay algo curioso que quiero mencionar aquí, y es que Efren y yo éramos vecinos, pero no lo sabíamos. Entonces también es muy curioso que nos hayamos conocido ya que éramos grandes y la visión que tenemos de la misma calle en diferentes momentos, nuestra memoria, aunque compartí el espacio, los referentes son otros y eso también es muy lindo, ver cómo te apropias de los espacios desde tu memoria y la fuerza que puede tener tu discurso. Pues Marisol, entonces podríamos decir que hay muchas Marisol dentro de ti, ¿no? Sí. Aquella que caminaba sobre el mármol, la que olía el mar, la que oía la marimba, la que era vecina de Fren sin saberlo y la que escuchaba las campanas de la iglesia en la mañana en Veracruz. Entonces, escucharte me lleva a mi otra pregunta, Marisol. La otra pregunta, y más que pregunta, es un buscapiés que te mando. Quiero preguntarte sobre la escritura y tu diario, o tu escritura diarística, tu escritura íntima y personal sobre el yo. La palabra en la cual yo te pediría te centres es el yo, en el yo. Antes mando un saludo. Lizeth González te saluda desde Toluca. Y retomo algo que encontré en la página de NEF, que ya nos contarás más adelante, pero dice así, y solamente voy a leer un poquito, dice, hace 4 años viví y reviví en este hospital de nutrición durante más días de los que me hubiera gustado. Voy a dejarlo hasta aquí, que hace 4 años viví y reviví. Y mi pregunta es a partir de esto que yo leí, ¿no? Dice aquí abajo, si alguien me hubiera murmurado al oído lo que vendría, creería que me estaban dando una nueva generación de analgésicos. Marisol, esto que acabo de leer, este fragmento que tomé de la página de NEF, me sirve para preguntarte, ¿quién es Marisol ahora? ¿Quién era Marisol entonces? ¿Qué tanto hay de Marisol en esta niña que nos cuentas? ¿Y cómo se cruzan tantos yo en tu diario personal? Sí, creo que es un problema de personalidad múltiple, no sé, he sido tantas, ¿no? Y siento que todo el tiempo estoy ahí reinventando quién soy. Curiosamente con la escritura, volviendo a la escritura, había un momento en que, bueno, la poesía, yo empecé como poeta, bueno, no es que, o sea, lo primero que escribí fue poesía, como formalmente, ¿no? Como ante la presentación en sociedad fue la poesía lo que me da el punto de partida como escritora, aunque yo siempre había escrito mi diario, o sea, mi diario desde chiquita siempre lo llevaba, entonces ahí estaba el diario y esta disociación que hay entre lo íntimo y lo que expones a los demás. Y la poesía lo que me regalaba era esta posibilidad de mediante metáforas irme cubriendo, ir no mostrándome tan vulnerable, elaborando frases pues bien hechas, ¿no? Dentro del término literario para escabullirme de aquello que me dolía o me confrontaba. Cuando estás en el diario, cuando estás en lo íntimo, no hay opción de escape, ¿no? Eres quien eres y estás ahí pues tal cual. Y cuando llega el diagnóstico, la enfermedad me regala esta oportunidad de no avergonzarme de esta desnudez y del dolor y todo lo que estaba sufriendo o pasando en ese momento. Y empiezo a escribir como para empezar a asimilar qué es lo que estaba enfrentando con el diagnóstico otra vez en el diario y dejo de escribir poesía porque, o sea, como que era una herramienta que me confrontaba y que no sabía ya cómo asimilar. Creo que a raíz de eso hay como una ruptura en las voces que después se reconcilian cuando viene el trasplante fallido, ¿no? Voy al trasplante fallido y que es creo que de las cosas más fuertes que me ha tocado vivir. Y la única forma de poder digerir todo eso que estaba pasando era a través de la escritura, pero la escritura cambió y dejó de ser una escritura que trataba de alguna manera, de cubrirse o de cobijarse en las palabras mismas para hacer una escritura expuesta y que pudiera servir como vínculo con unas redes que ni siquiera sabía en ese momento que estaban ahí. Y es así como nace el diario de la sed. Y yo descubro una Marisol que
a pesar de estar en el momento más vulnerable, ya no teme esa vulnerabilidad, no de manera consciente, sino creo que de una manera muy de mecanismo de sobrevivir. No había, no había de otra. O sea, no tenía yo ya mucho para no dónde hacerme. Y creo que cuando ves tan directo a la muerte a los ojos, hay una liberación muy profunda acerca del deber ser y de muchas cosas. Entonces, cuando ya estás ahí, dices, pues ya estoy aquí, lo único que me queda es decirme de cuerpo completo y no pasa nada. Entonces, en ese sentido, creo que me regaló eso. Cuando hablas de las muchas Marisoles, sí, bueno, mañana es el Día Mundial del Riñón y vengo de una serie de entrevistas hablando de la fundación, etcétera. Y de repente el otro día ponía yo, no sé qué comentario puse y alguien puso poeta, ¿no? Y dije, ¿cómo? ¿Escribes poesía? Sí, o sea, como que yo me identifico con ese primer personaje o ese primer yo que exploré y por el cual fui como reconocida ante el mundo, soy reconocida ante cierto sector. Y después pasé a tener un papel como enferma, ¿no? Como alguien diagnosticado, que va buscando la forma de salvarse. Y entonces hay días como hoy en donde convergen estas dos partes. Y por eso me gusta mucho pertenecer a este diplomado y a esta labor que hacen, porque creo que nos dan las herramientas, ¿no? Desde las diferentes clases para poder reconciliar esas muchas voces y poder tener sin temor y sin pena esta fuerza en la voz para encontrar lo que tenemos que decir o lo que queremos decir o lo que deseamos decir. Marisol, pues Malilla el Beberido, que entiendo está en Veracruz, también en Jalapa, dice siempre poeta. Ronald Cerón te manda saludos. Y yo tengo otra pregunta, otra palabra que lanzarte a partir de lo que tú misma me has dicho. En lo que me cuentas, estas dobles vidas que llevas entre las muchas Marisoles, Marisol que habla de riñón, que hace divulgación científica, y Marisol que es poeta. Mencionaste tu cercanía con la muerte. A veces quienes vivimos con alguna enfermedad crónica, tenemos esa palabra siempre presente, muerte y vida. Es como una personalidad ambivalente que nos acompaña y a partir de la cual nos construimos. Entonces la tercera palabra que yo te lanzo es esa, emoción vinculada a la esperanza y a la posibilidad de morir. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho, se llama Paul Ricoeur, y él dice que la relación médico-paciente es como un pacto de cuidados, hay que cuidarse mutuamente, no solamente ellos a nosotros, y que es compleja y difícil, y que cuando uno vive cerca de la muerte, siempre en esta relación, tiene en cuenta que el discurso de la emoción frente a una enfermedad es duro y es a partir del cual uno se reconstruye. Hoy leía en la mañana otro poema tuyo llamado Librero, y de ahí pensé justo en esta relación. Voy a rescatar solamente dos fragmentos, porque estuve leyendo sobre ti y sobre lo que nos cuentas. Dice, tímpanos abiertos, boca errada, oídos desnudos, ningún arete que respalde ni las creencias ni los afectos. De vez en cuando imagina que al recorrer el pasillo ocurre que entiende los diálogos que se gestan en la recámara del fondo, se acurruca en el hueco de la escalera. No hay laberinto más difícil que descifrar que el cotidiano. Marisol, cuando yo leí esto pensé en escaleras, laberintos y pasillos que he visto a lo largo de mi vida y que seguramente tú más que yo. Sobre tu misma historia que nos estás contando, dime, Marisol, ¿qué te viene a la memoria cuando escuchas este fragmento y cuando tú misma te oyas hablando con cercanía a la emoción y a la muerte? ¿Te parece que la emoción está vinculada con nuestra capacidad narrativa? Y si es así, ¿cómo lo has vivido y lo has puesto en palabras? Fíjate que es curioso porque pasa con muchos de los textos que ya los poetas me dirán si les pasa también a otros, con algunos que he platicado, sí, pero la palabra también es invocación. Entonces, hasta antes de que llegara la enfermedad, de repente escribí escenas que no entendía muy bien. Por ejemplo, esa tiene que ver con la casa, ¿no? Con la casa de infancia que se vuelve un laberinto después de que hay una muerte. Entonces, cómo se vuelven estos pasillos largos cuando eran iluminados.
Y sin embargo, después regreso a ciertos textos y descubro escenas que me recuerdan al hospital o cosas que viví posteriormente. Creo que cuando llega el diagnóstico se acaba como la profecía y ya estando ahí cae la escritura, porque entonces ya empiezo a hablar de lo que está pasando. En cuanto a la muerte, lo que mencionas, esta relación con los médicos, es curioso porque creo que la pandemia nos ha regalado a todos esta posibilidad de sentir a la muerte cerca y con eso de replantearnos muchas cosas. Entonces yo por primera vez tengo más miedo de perder a mis doctores que mis doctores me pierdan a mí, ¿no? Entonces siento que se invirtieron los papeles, entonces digo, por favor, que no les pase nada. Y, y cuando hablas de la muerte, creo que también cuando yo era niña siempre pensé que la muerte era algo que podía pasar de un día para otro, por mi experiencia. Y después de que llegó el diagnóstico me di cuenta que morirse no estaba tan fácil. Eso siempre lo digo, ¿no? O sea, que hay momentos en que parece que ya, pero somos más fuertes de lo que creemos y sin duda la emoción va ligada a esto, pero cuando estás sintiendo que te falta el aire, ¿no? Ahora quienes han tenido la experiencia de tener COVID y han necesitado oxígeno, es cuando las prioridades toman su dimensión y la emoción, curiosamente, pasa a un segundo plano para que puedas resolver eso que es previvir y ya después llegan y se unen. Entonces, a veces la escritura incluso llega antes de que tú puedas sentir la emoción. Bueno, a mí me pasa a veces así. Y después te sirve para procesar eso otro que debías estar sintiendo, ¿no? Es como si hubiera un desfase en mi caso y la escritura me regala esta posibilidad de vincularme con eso que está pasando y poder digerirlo. Marisol, y sobre esta posibilidad de digerir lo que has escrito y releerlo y volver a sentirlo, ¿qué significa para ti hablar de la vida en tu escritura, cuando hablas de vivir y sobre todo de los médicos que ahora tienes más miedo de perder? También traigo algo que encontré en tu mismo blog, en una entrada que se llama En el límite, y en donde tú escribiste, los médicos están acostumbrados a hablar con los familiares y lo que piensa y siente el paciente es información de segunda. Y eso me enoja mucho. Pusiste entre paréntesis, claro, excepto los buenos médicos. Yo tengo una gran médica, seguro que tú tienes grandes médicos y por esa razón tienes miedo a perderlos. Y ellos a veces son los que jalan a la vida, pero a veces es uno también. En tu caso, ¿cómo ha sido para ti? Cuéntame, y esta es la cuarta palabra, Marisol. Cuéntame cómo es que esta palabra vida se refleja en tu diario personal y se refleja en ti mismo. Creo que en el diario personal, en el diario de la sed y esto, la vida al principio, sin que yo lo supiera, estaba ligada al enojo. O sea, al final, cuando estás en una situación complicada, lo primero que haces es enojarte, pero es una energía muy vital que te permite aferrarte a la vida, aunque tú no seas consciente de eso. Yo no era tan consciente de eso. Y como te platicaba con la palabra muerte, pues yo y confié, o sea, como que creía que yo me iba a morir muy joven, como se había muerto mi papá, y era una especie de lealtad, ¿no? Y yo me voy a morir a los 33, así que voy a hacer todo intensamente hasta los 33, y sí, me la pasé muy bien, no me puedo quejar. Y después de los 33 dije, ay, creo que no me tocaba morirme, me voy a tener que caer en la vida, entonces ya le voy a bajar a mi ritmo. Y después vino la enfermedad y todo, y esta negociación entre cómo quiero vivir, ¿no? Desde dónde quiero vivir y cómo quiero que se quede esa vida plasmada. Y en alguna de esas intervenciones complicadas en el hospital, recuerdo una sesión de hipnosis con uno de mis terapeutas, donde yo veía a mi papá, porque mi papá muere en el hospital de nutrición y yo estoy internada en el hospital de nutrición justo en las mismas fechas que él. Entonces yo dije, bueno, ya aquí, hasta aquí llegué, esto es como muy simbólico. Y en ese momento elegí quedarme en la vida con mis propias reglas. Entonces, aunque sea pues un imaginario que construyes, cada quien tiene sus formas de decidir o elegir quedarse en la vida, pero para mí quedarme en la vida fue decir, yo elijo quedarme y quiero vivir desde aquí, despertándome contenta cada mañana, siendo consciente de mis respiraciones y agradeciendo cada noche la posibilidad de leer, de tener poesía, ¿no? De comer rico, de bailar.
Entonces, eso es para mí la vida, el baile, la comida, la poesía, la lectura y poder seguir escribiendo. Pues Marisol, nos queda poquito tiempo y este tiempo quiero dártelo a ti ya para que pues nos abras un poco de lo que quieras compartir. Yo te pedí que buscaras uno de tus poemas favoritos de tu autoría y me dijiste algo así como, ay, mamá, socorro, pero me has dicho que lo encontraste, me has dicho la razón y quisiera darte la palabra para que nos compartas algo de ti. Y antes quisiera contar también algo que encontré en esta última parte. Y la última parte, la última palabra que yo traigo a ti es poesía, poesía. Cuéntanos, ya nos has dicho, tras este volver a la vida, si tu poesía cambió de forma, si cambió tu narrativa, y si fue así, si podrías compartirnos en tu voz algo que para ti te represente mucho. Sí, sí cambió y curiosamente el poema que traigo, que después de que me dijiste me puse a sufrir así, te puse Virgen de la Macarena, ¿ahora qué voy a hacer? Eh, no, curiosamente no elegí uno de los poemas posteriores que tienen que ver más con las pérdidas y todo esto. Escogí un poema que de hecho es el que está en Antemare Undae, que es un librito chiquito, y que yo no sé por qué es el único como que medio me sé de memoria y que cuando estoy en una situación complicada es como en lugar del Padre Nuestro como que empiezo a decir ese poema. Es raro porque no es un poema que sea de salvación ni mucho menos, es un poema largo y curiosamente es de los que más o menos me sé completos, no es común esto. Entonces si quieren les comparto un pedacito. Es diferente a lo que estoy haciendo ahora porque es un poema pues que tiene como muchos señales y que yo creo que después se fueron desglosando en los siguientes textos y en los siguientes poemas, pero ahí está sembrado como mucho de lo que iba a ser posteriormente. Seguramente es críptico y no será de los mejores, pero es un poema que a mí cuando me lo escucho es como una especie de mantra que funciona en mi vida y como que digo, si estuve ahí, ahora estoy en un lado. Entonces, bueno, que me preguntabas cómo se llamaba, pero en realidad es Antemare Undae, que en latín quiere decir antes que el mar las olas. Entonces, les voy a leer. Este es el inicio. Deambular es lo único que queda después de extraviarse la memoria. A mi derecha el calor, desde la izquierda la partida. Y confieso que nunca estuve en la playa norte. Aparece Marina, estéril, la instruye en el uso de los vientos y los caracoles, como si con esto fuese capaz de protegerla a ella, a esa niña, del luto de los ciclos. Un hombre corre arena abajo y sabe que el amarillo es la antesala al abandono. Una mujer blanda destila canciones durante la playa. Durante la playa, alguien sale en destierro, lee en los ojos del naufragio. Nací en un patio con la luz ausente. Mi madre lloró al verme en su recuerdo. Bebí de su lago la astilla de la hiedra. Con qué luna sacaron de mi cuerpo la palabra. La tormenta está lejana. Lo adivino por el espacio que ahora dormita entre la luz y el sonido. ¿Qué movimiento más allá de las palmeras nos devolverá el irse de las olas? El dibujo en mis rodillas, el mapa del hastío. Crecí con la muerte de mi padre fermentándome los párpados. Humedezco la historia en el obituario de la travesía. Apenas pueden los almendros con el verde. En esta ciudad no hay más que la carne herida y el miedo al cielo tan absoluto. Rompí la tinta. En esta pluma no caben más invocaciones. Se fue reptando la oscuridad por todas las esquinas. Mis manos eran pequeñas. No bastó la resolana para detener el piélago. Se impregnó la piel, el cabello, mi ausencia. Las entrañas del puerto son distintas. Amanecí sin sombra. Tu féretro atajaba mi camino. Cuando el silencio, el regreso del Padre. Llega a mí con el alma cansada de quien nunca ha mirado la lluvia. Sentada en el asfalto espero tus pasos sobre el sol que me heredaste. Lo que ella recuerda son los números y su ruta al vacío. El canto antiguo del abuelo sordo es lo único que su cuerpo obedece. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida.
salo las voces donde no habita tu carne. Detrás de los pinos, los ahogados sin nombre. Anclo los días. Este viento no es el de la alianza. De la Semana Santa y de la marea guardo los muertos y sus edades. Los pongo uno detrás de otro. Encuentro una cifra demasiado grande. No alivia la calícula. ¿Dónde están los dioses que debían traerte de regreso? Otro día más sin norte. Nada más es un pedacito porque es muy largo, pero muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, la verdad es que voy a leer lo que dice aquí una maestra queridísima desde el Estado de México. La has conmovido, dice que qué hermoso. También a mí. Nunca en mi vida he visto un almendro, pero pude imaginar tus manos. Y además puedo imaginar qué fuerte es la memoria de la gente amada a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y cómo seguimos al Padre, en tu caso, en mi caso también, a la Madre, y a que aquellas personas que nos han hecho, como tú dices, preferir la vida cuando estamos en el filo. Marisol, te mando mi corazón, te mando y quisiera enviarte las palabras que tú nos has dicho que a mí no me salen porque no soy poeta, pero me hace sentir mucho y quiero llorar, ¿no? Con tu poema Mantra, te agradezco que me lo hayas compartido y te comento lo que dice Alfredo Pichardo, poeta eh, y pues los saludos de la gente que nos acompaña aquí. Quiero pedirte si das un mensaje final con motivo del día que mañana se conmemora, que nos dijiste al principio. Catalina González Pérez dice también, cierto, estoy conmovida y cómo nos resuena, qué hermoso, dice Lisette Rodríguez desde Toluca. ¿Quisieras decirnos algo más, Marisol, comentarnos algo más y sobre mañana y dónde podemos encontrarte, saber más de NEF, saber más de tu poesía, de tus palabras, de tu diario? Muchísimas gracias. Nos pueden encontrar en @misaludrenal. Ahí vamos a tener actividades diversas por el día de mañana. Mañana a las 6 de la tarde, justamente a esta hora, vamos a estar bailando. Están todos invitados para celebrar el Día Mundial del Riñón, porque, pues bueno, jarocha y de veras, pues a uno le gusta bailar, ¿verdad? Y a mi papá también le gustaba mucho bailar, entonces va a haber una clase de baile con una campeona de triatlón de Juegos Olímpicos de Transplantados. Nos va a llevar a bailar Erika, entonces todos están invitados mañana a las 6. Y lo que quisiera decirles, pues, es que lo más importante para cuidar no solo nuestros riñones, sino nuestro cuerpo y nuestro ser, es escucharnos. Escuchar lo que nos dice nuestra intuición, pero también reconocer nuestra memoria y honrarla. Y desde esa parte nos volvemos sólidos, nos volvemos aún en los momentos más vulnerables, mientras tengamos la memoria presente y esta conexión a lo que estamos sintiendo, a pesar del miedo, reconociéndolo. Y si lo podemos plasmar, pues más fuertes y más poderosos. Entonces, cuidemos nuestros órganos, nuestros riñones, nuestra salud, desde este compromiso con nosotros mismos para reconocernos como estos personajes hechos de memoria, de poesía y de pura cosa chula. Pues muchas gracias, Marisol. Vamos a bailar mañana. ¿Quién es esa atleta que aparte hace triatlón? ¿Y si escuché bien? Sí, es Erika Kaiser, ella es trasplantada. Sí. Seguramente la conoces porque ella tiene lupus, es trasplantada de riñón y es imparable y súper intensa, entonces ella canaliza, le encanta bailar y da unas clases de baile muy buena y mañana nos va a dar la clase de baile a toda la comunidad renal y al que quiera sumarse ahí en NEF, que es @misaludrenal, ahí damos información para pacientes renales y siempre desde este acercamiento del conocimiento que se construye desde la experiencia. Bueno, pues muchísimas gracias. Estaremos bailando contigo, estaremos conmemorando contigo mañana y con toda la gente que ha sido afortunada de recibir un trasplante de riñón. Te felicito, te agradezco que nos hayas regalado estos poquito más de 30 minutos de conversación, que nos mostraste las muchas Marisoles, las maravillosas Marisoles, que nos mostraste algo de tu poesía y de tu palabra. Dice Alfredo Pichardo, viva la vida, dice Cuauhtémoc Rodríguez que todos los días poesía.
Y Catalina González dice, anótalo aquí para que se quede, por favor. Vamos a pedir que nos anoten los datos de Marisol en el chat. Ella es Marisol, tú eres Marisol, que nos haces el honor de acompañarnos en la sesión número 9 del Diplomado en Memoria y Discursos Autobiográficos. Gracias por contarnos un poquito de tu vida y ya nos platicarás en la sesión cómo es que se construye y se reconstruye todo esto a partir de la poesía y del diario personal. Te agradezco mucho, te abrazo, Marisol. Te enviamos un abrazo, Fren y yo, desde Puebla. Y bueno, esperamos verte aquí de manera presencial y a ver si también bailamos después de tu clase. Gracias. Un gran abrazo, un gran abrazo.